del otro lado de la línea al profesor José Carlos Maía, al diputado profesor José Carlos Maía, Asamblea Uruguay, lista 2121 Frente Amplio. Diputado, ¿cómo le va? Qué gusto reencontrarme con usted. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y gran gusto para mí también conversar con ustedes y estoy a las órdenes para intercambiar sobre los temas que ustedes... Hay muchos temas de actualidad para repasar, para conversar, pero yo le voy a pedir al profe una reflexión en torno a esta situación que yo planteaba recién hace un rato aquí en la rueda, que tiene que ver con la enseñanza, que tiene que ver con profesores, que yo no recuerdo algo igual desde 1985 a la fecha, es decir, desde la reapertura democrática a la fecha. Por primera vez a los profesores de la UTU se les prohíbe, no se les autoriza la posibilidad de participar en una asamblea. Esto que tiene estos encuentros cada 2 años, que esta vez venía suspendido por la pandemia, bueno, este congreso, primera vez que no tienen la autorización. Y desde el 85 hasta la fecha, en otra área de la enseñanza, tengo entendida que hay decenas de denuncias en torno a situaciones de proselitismo de profesores en distintos lugares. Por primera vez estamos en lo previo, ya formalmente ha sido realizado, la destitución de 2 profesores. Le pido al profesor José Carlos Maía una reflexión de estas 2 situaciones que involucran a profesores. Bueno, la primera, obviamente la preocupación no tiene precedentes, como bien decís tú en la presentación de la pregunta, que haya esa limitación tan importante de la participación de los trabajadores de la educación de algo que tiene que ser natural, que es el derecho de asociación, que tiene rango y de reunión, que tiene rango constitucional, que hace la base de los derechos de los trabajadores. Me parece que eso es realmente preocupante y síntoma del gobierno que estamos viviendo en el país. Y lo segundo, me parece aún más grave, mucho más grave y mucho más preocupante, es insólito que la recomendación jurídica, habiendo un abanico tan grande de posibilidades desde el punto de vista de eventuales sanciones a un funcionario, por un hecho que es por lo menos discutible, porque no estamos hablando de una situación de proselitismo político partidario, estamos hablando de fotos que sí fueron tomadas en centros de estudio, pero que no indicaban a votar a ningún partido, sino un pronunciamiento sindical sobre un referéndum que estaba siendo sometido a la ciudadanía. Y en ese sentido, por lo que a mí me ha llegado información, la solicitud de destitución que se hace desde la jurídica es realmente draconiana, es súper preocupante. Nosotros estamos extremadamente preocupados porque en estas circunstancias lo que se genera primero en este caso son personas concretas individuales, una situación de vulneración de sus derechos y una especie de masazo en su vida personal incluso, de la cual no tienen dimensión ni siquiera aquellos que han escrito ese informe de destitución. Segunda cuestión, también no ya solo sobre este hecho, sino sobre una circular que sacaron al comienzo de este periodo de gobierno, que yo llamo una circular amedrentadora, en que le recuerda a los trabajadores de la ANEP que no deben pronunciarse sobre temas públicamente, ni hablar públicamente de ciertos temas que hacen a la vida cotidiana de la ANEP, cosa que también vulnera derechos y libertades y que lo que hace es operar de una especie de censura, pretendiendo presionar a los trabajadores de educación y que no se logre que de afuera se sepa lo que está pasando. Y eso es muy, muy lamentable. Agrego, yo sobre esto último hice un pedido de informes que por supuesto no tiene respuesta. Ojalá en la comparecencia prevista del CODICEN en la Cámara de Diputados se pueda saber esto, porque hicimos un pedido de informes para saber quiénes dentro de las autoridades de la ANEP son los que le dicen a funcionarios te alejaste o no
de lo que establece el estatuto. ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué es lo que no se puede informar? Es decir, porque si no están claras las reglas de juego, de decir qué es lo que puedo y lo que no puedo, lo que opera es la censura. Y la censura es en términos del limitante de la profesión, porque es obvio que no se puede decir con las notas de un muchacho, de un botija, en tal o cual liceo, escuela o UTU, pero sí denunciar públicamente cuando te faltan las condiciones mínimas de trabajo o situaciones similares. Muy bien, estamos viviendo tiempos muy difíciles en la educación y yo tengo una extrema preocupación, no solo personal, sino la bancada del Frente Amplio así lo está viviendo y así lo está analizando. Ya que habla de la bancada, diputado, lo consulto por otras dos situaciones que yo tampoco recuerdo antecedentes desde la reapertura democrática y tampoco para atrás en otros periodos, y tiene que ver con el Parlamento, en dos imágenes que me parece que terminan erosionando al Poder Legislativo. Una es que un ministro destituido por denuncias de un integrante de su propio partido político, dijo que se va a defender y para eso recurre a volver a ser diputado, amparado en su fuero, se instrumenta una comisión para investigarlo y él logra instrumentar una comisión para investigar lo que no había investigado cuando era diputado, nunca pidió un informe al Ministerio de Turismo y se convierte en un investigador. Yo creo que no hay antecedentes en el Parlamento. Y lo otro, esta novedad que la bancada multicolor interpela a un ministro de su propio sector. Uno supone que la interpelación es para pedir datos, para pedir información, para aproximarse a algo, en torno a algo que pasó en el anterior gobierno, en una situación que incluso está en la justicia y tiene que ver con Antel. Yo creo que no hay antecedentes de una interpelación de este tenor. Le pido en torno a estos dos hechos también su reflexión. Bueno, sobre el primero, a ver, yo no tengo antecedentes y es llamativo, ¿no? Que quien es acusado, que es el diputado Cardoso, tenga que defenderse a sí mismo, porque nadie lo defiende, no lo defiende su partido, no lo defiende la coalición, no lo defiende nadie, y para, digamos, dibujarla, utilizó una especie de plataforma futbolera, ¿no? Yo cuando lo echan a uno de un partido, de un clásico, y te dicen, te bate a uno contigo, y bueno, pasa, te pega la piña a uno, escupe a otro, y trata de, digamos, de ensuciar un partido. Bueno, eso es lo que pasó con esta decisión que tomó no solo Cardoso, sino la coalición multicolor, pretendiendo salvar la situación de las presuntas irregularidades que se están dando y analizando en el Parlamento sobre esta breve y poco exitosa gestión del hoy diputado Cardoso, intentando señalar inconductas en unas gestiones del frente, en particular de la compañía de Bianchi Chichak, de Benjamín Aún, que ha sido ejemplar y que ha tenido reconocimiento nacional, que ha tenido reconocimiento de todos los partidos, que nunca nadie levantó la más mínima sospecha, absolutamente nada, sino que, por el contrario, el éxito fue lo que caracterizó a esa gestión. Ayer, nomás, en una actividad del municipio CH, en Montevideo, que hicimos de convocatoria sereñista, progresistas, lo dije públicamente, y hubo un reconocimiento a la gestión y a decir y señalar este mal momento que injustamente se le está haciendo pasar por las mayorías que hoy existen en el Parlamento uruguayo, en Cámara de Diputados, tanto a Lilian como a Benjamín. Y el respaldo y el aplauso fue unánime. Y después, con respecto a lo segundo, es un circo lo que se está haciendo, no es otra cosa, porque utilizar la estrategia de interpelarse a sí mismo el gobierno para hablar del Frente Amplio es un circo, es erosionar los mecanismos constitucionales que tiene el Parlamento para control del Poder Ejecutivo, para utilizarlo de una manera burda, con fines políticos partidarios. No es la primera vez que hacen este tipo de cosas, ya lo hicieron en diputados, lo hizo el diputado Lutz de Cabildo Abierto, convocando a 4 ministros de su propio gobierno para hablar de acciones del gobierno pasado.
habiendo mecanismos como comisiones en el Parlamento, llamando a ministros, 1000 mecanismos para hacerlo, pero no, prefieren el circo mediático. Y la otra, que también fue ridícula, fue cuando en la rendición de cuentas, no del año pasado, lo que hicieron fue sacar una ley, porque la rendición de cuentas es una ley, responsabilizando el Frente Amplio de la situación económica, déficit fiscal, bueno. A ver, una ley, para que la gente tenga claro, digamos, por decir ejemplo, designa el nombre de una escuela, de una ruta, asigna recursos para tal cosa, promueve políticas públicas sobre medio ambiente, salud, en fin, protege derechos. Nunca responsabiliza políticamente a nadie de usted fue partido político, gobierno responsable de tal cosa en una ley, es un artículo. Bueno, eso lo hicieron el año pasado. Por lo tanto, creo que algunas de las herramientas que te da el Parlamento para hacer política de buena calidad, en realidad las están utilizando de una manera realmente patética, que son ridículas en algunos casos y en otros casos, digamos, vulneran las propias potestades y la seriedad que debe tener el Parlamento como institución. Para redondear este tema, le pregunto al diputado María, el Frente Amplio, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que participar de esa interpelación o tendría que retirarse de sala? Bueno, es algo que estamos analizando, no lo hemos resuelto. Sí digo que lo estamos analizando, porque además originalmente iban por otro formato que el de la Comisión General. Pero como la Comisión General, el reglamento del Senado, que estoy integrando hace un tiempo en suplencia de Danilo, establece que tú podés hacer una presentación de 15 minutos y querían muchas horas para hacer el show, cambiaron de Comisión General para la interpelación. Pero es una de las dos cosas que obviamente estamos valorando y que lo vamos a resolver este lunes en la bancada del Senado. Yo me imaginé que estarían pensando en eso, porque capaz que el no participar podría ser una señal de que no se participa en un circo. Exacto, es eso. También lo podrían utilizar como que uno no está dispuesto a defender algo que ha hecho, claro, y que creemos que lo que estamos mostrando son realidades, porque mientras hablan de todo delante de la arena, la gente va a los espectáculos deportivos, a los recitales, lo ve funcionando, resignificó a un barrio que estaba muy, deprimido en alguna de sus posibilidades de espacios públicos, de recreación y demás. En fin. Está en la justicia, veces, ¿no? Si hubiera algún delito, este tema está en la justicia en este momento. No sé si está o lo van a mandar, porque a veces tengo dudas si ya lo hicieron. No, creo que lo presentaron y ahora presentan otra denuncia. Bueno, está. Entonces, es claro que hay parte de un show mediático. Bueno, este gobierno ha tenido una característica de instalarse en todos los hogares, desde el 1 de marzo hasta hoy, en los horarios de los informativos, a través de los informativos, que se transformaron en magazine, algunos más de 2 horas y media, casi 3, todos los días, hablando, ocupando en forma hegemónica la comunicación, por la cual se informan mayoritariamente los uruguayos. Y en esta especie de copamiento de los medios de comunicación, bueno, ahora, como no van teniendo todos los temas que quisieran tener, porque cosas que han hecho tienen muy poquitas para mostrar, bueno, si no tengo para mostrar, hablo del Frente Amplio, que es lo que más han hecho en todo este tiempo. Hablando de mostrar, diputado, cuéntenos cómo está viviendo este resurgir de toda una corriente dentro del Frente Amplio, resurgir en forma mancomunada, distintas fuerzas políticas que tienen un espíritu serenista, que resuelven actuar coordinadamente. Yo cuando me enteré de este anuncio, decía, parece como que es el primer logro del Congreso del Frente Amplio, que pedía que no hay tantas diferencias entre todos los grupos, que habría que intentar como unificar espacios. Y mucha gente lo ve que es una vertiente que ahora tiene otro poder, otra fortaleza. ¿Cómo lo está viviendo usted desde adentro? Con mucha esperanza. A ver, creo que este espacio político que estamos reconstruyendo y que está abierto y seguramente va a haber más incorporaciones incluso luego del 5 de diciembre,
lo que pretende hacer, ni más ni menos, es fortalecer una de los pilares del frente que estaba un poco, digamos, difuminado, en el sentido de una presentación más, más desprolija. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que pensábamos muy parecido, que veíamos la realidad política y el análisis de lo que pasa en el frente, en el país y demás, con una mirada propia, de inspiración sereñista y progresista, pero que estábamos dispersos en distintas listas. Bueno, este proceso significa no perder las identidades de cada quien, o sea, de las listas, sus historias. Hay algunas que tienen 30 años en el Uruguay o más, hay otras que tienen menos, o sea, 2 o 3 años, y hay de todo, pero hay confluencia de ideas y de maneras de ver el frente y el Uruguay, como decía. Entonces, convocatoria sereñista, progresista, como se llama, nace para darle un equilibrio nuevo al frente, nace para darle posibilidades a este espacio de tener mayor incidencia en la construcción del proyecto de izquierda al que pertenecemos, que es el Frente, y que nos está cumpliendo sus 50 años, y además para que el Frente tenga, no digo como causa-consecuencia del nacimiento de convocatoria, pero sí como una contribución a que el Frente pueda ganar en 2024, porque creo que hay una cantidad de votantes del centro, o que se definen a sí mismos del centro, que en la elección de 2019 dejaron de votar al Frente y sí lo habían votado en 2014. Son unos 100.000, 100 y algo de personas que, bueno, quizá votaron, por ejemplo, a Ciudadanos, o Talvi, porque les pareció una novedad, o algún otro partido, o votaron en blanco directamente por distintas disconformidades con el Frente, y además porque veían que estas corrientes separadas no tenían la incidencia que debían tener en el Frente. Más, le paso un dato, a ver, que puede ser llamativo. Si uno suma a quienes votaron, por ejemplo, a la 21-21, a la lista de Vergara, a la lista de La Vertiente, a la lista de Michelini, a la de que participaron juntos Álvaro García y Lustenberg, e incluso el propio Amado, que estuvo en el sublema de Mario Vergara. Si usted suma a todos esos, los votantes son el 39% del Frente Amplio, de los que votaron al Frente. Y ese 39% de uruguayos y uruguayas que votaron al Frente Amplio están representados en 7 bancas en diputados, mientras que la fuerza mayoritaria, individualmente considerada, que es el espacio 609, saca un 31% y obtiene 24 bancas de las 42 que tiene el Frente. Por lo tanto, bueno, hay que asumir autocríticamente que el error de haber ido tan separados subrepresentó a gente que quería que estas ideas estuvieran mejor representadas en el Parlamento. Bueno, el camino que estamos iniciando ahora es un camino que es largo, que está parado ahora el 5 de diciembre, que va a votar con una lista distinta a todas, va a ser la lista 95, y después, digamos, vendrá un camino más largo, construcción con más tiempo, pero tuvimos, creo que la virtud de lograr un acuerdo, de ir todos juntos en una lista de la 95 y de tener listas comunes a los plenarios departamentales en al menos 13 departamentos del país. Por lo tanto, bueno, creo que el esfuerzo se hizo y ahora para nosotros es muy importante que quien vota, yo que sé, ponga Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, a Álvaro García, sí, al PDC, sepa que no va a encontrar ni la 21-21, ni la 808, ni la 738, sino que va a encontrar la lista 95. Y en esa lista es la que estamos nosotros. Hablando de error y de representación, yo coincido con usted que muchos de esos votantes que no votaron el Frente Amplio votaron a Talvi, votaron dentro del Partido Colorado. Me imagino la decepción cuando Talvi abandona la trinchera y huye, no se sabe bien hacia dónde. Ustedes pretenden ser un puente de retorno, por ejemplo, de esa gente.
¿Cuál va a ser la propuesta para intentar vuelvan al frente y vuelvan a creer en la fuerza política? Gente que se decepcionó 2 veces, porque se fue del frente, vota a Talvi dentro del Partido Colorado y se encuentran con que votaron la nada misma. Sí, porque Talvi como líder político se evaporó. Y ahora quedaron, como bien decís tú en la presentación de la pregunta, a la deriva. Yo creo que lo más importante en el caso nuestro, primero, es reafirmar identidades. Creemos que y nos identificamos particularmente con la ética, la prédica y la acción del general Oliver Seregni. Para algunas generaciones jóvenes, eso hay que, relatarlo, transmitirlo, hacerlo, y yo creo que vale la pena, porque el Frente Amplio siempre debe apelar también a su propia historia para poder conversar y transmitirle a todos cómo ha sido su épica historia porque ha sido épica su historia, y conversar con todas las generaciones. Y creo que ahí tenemos que analizar una cosa. No se trata de moderados o radicales, no se trata de, de estar más al centro o hacia la izquierda. Se trata de hacer política consistente, se trata de tener una visión propia que la ciudadanía en general y de aquellos que no votaron al frente y los que votaron al frente, que somos la mayoría del Uruguay, vean en este espacio un lugar primero que los convoca. Su nombre llama eso, se llama convocatoria. Y por otro lado, que es un lugar y un espacio donde se puede hacer política, donde la gente que viene no es ni de Asamblea Uruguay, ni de Fuerza Renovadora, ni de ninguno de los sectores que lo componen, pero sí encuentra un espacio donde, se pueden empezar a hacer cosas, y esa es la idea que tenemos nosotros. Una cosa son ideológicamente las decisiones que toman los partidos, y otra cosa es la autoidentificación de las personas. El uruguayo mayoritariamente se autoidentifica ideológicamente de centro izquierda o de clase media. Bueno, yo creo que en ese campo y en esos cortes de la sociedad, el Frente tiene que hacer un esfuerzo importante, y creo que este espacio que estamos construyendo de convocatoria sereñista juega o va a jugar un rol, o pretendemos que sea así, para que el Frente tenga un muy buen desempeño electoral y gane las elecciones de 2024 en el futuro. Yo pregunto al diputado José Carlos Maía, Asamblea Uruguay, ¿cómo hace esta conjunción sereñista progresista para, por un lado, participar en la interna del Frente Amplio y, por otro lado, participar en la intentona de derogar 135 artículos de la LUC? Trabajando, primero incorporando en el discurso nuestro hacia la interna del Frente Amplio lo que es el contenido del por qué estamos embarcados en esta pretensión de segunda hazaña. La primera fue la juntada de firmas, y nosotros tenemos en el tiempo, hoy estamos a 30 días de votar, el 5 de diciembre son las elecciones internas del Frente. Creemos que le hace mucho bien al Frente tener una votación de muchísimos frente amplistas en todo el Uruguay, y primero que exhortamos nosotros a que vayan a elegir a presidente del Frente, y por eso acompañamos a Fernando Pereira, y estamos también apoyando a distintas candidaturas presidenciales departamentales, bases en todo el Uruguay. En fin, estamos pretendiendo que sea una movilización muy grande de muchos frente amplistas, que sea la base esta de con quienes tenemos que alcanzar voluntades mucho más allá del Frente en el referéndum, y hacer una campaña que diga la verdad sobre lo que le puede pasar a la gente si se instala definitivamente estos 135 artículos de la LUC. Porque cuando el gobierno señala que uno va a decir que uno dice mentiras sobre lo que va a pasar con lo que pasa con la LUC en cuanto a derechos, uno siente que, como dicen los psicólogos, se proyectan otros lo que ellos hacen. Y mire que he escuchado disparates en estos días con respecto a si se derogan los artículos de la LUC.
disparates como lo que dijo el senador Botana, que no se iba a poder salir a la calle, disparates de todos colores, tamaños con respecto a discursos, digamos, inconsistentes, como por ejemplo los que se estuvieron en torno a la suba o no de los combustibles, que decían que ANCAP estaba hecha paté, y después dijeron que tenía la plata suficiente hasta no necesidad de subir de los combustibles hasta abril, cuando todos sabemos que la decisión es política o partidaria, porque saben la incidencia primero en la economía y en el humor de los uruguayos cada vez que le dan un tarifazo en materia de naftas. En fin, vamos a tener que conversar mucho, porque como esta ley fue votada de gallos y medianoches en los primeros días del Uruguay en pandemia, por una modalidad de muy rápido tratamiento parlamentario, prácticamente sin posibilidad de diálogo con la sociedad, en fin, cosas que vimos, que analizamos y que ahora la tiene que saber la ciudadanía en su conjunto, porque evidentemente tiene que tomar dimensión de qué es lo que tiene en juego. En el cierre de la charla le sumo otro disparate y le pido una reflexión en torno a algo que había anunciado esta mañana. El disparate es, desde mi humilde punto de vista, el ministro de Educación y Cultura diciendo que si gana el sí, bueno, la enseñanza vuelve a la época soviética. Algo me parece realmente disparatado. Pero yo hoy planteaba que era inentendible que el ministro de Educación y Cultura volviera a insistir con que el problema son los profesores, el problema es el gremio, y no la solución. Esto lo dijo en lo previo a esta elección contundente, donde la lista oficialista fue derrotada por paliza. Y yo recordaba una charla con usted hace muchos años, donde con cariño, con convicción, destacaba su condición de profesor. Y me permitía decir que la mayoría de los profesores, hay de todo, como en todos los gremios, pero la mayoría son vocacionales, la mayoría tiene una actitud de entrega muy especial, muy particular. Entonces me gustaría que cerráramos esta charla con esa condición suya de profesor, que siempre recuerdo con qué ternura la defendió, la explicitó en una charla hace ya un tiempo aquí en La Rueda. Bueno, sí, en ese orden les comento tres cosas. Lo primero, lo de lo soviético, el ministro no solo es ridículo lo que dijo, pero tan ridículo es que sigue utilizando las cosas que se hizo supuestamente en el régimen soviético del Frente Amplio, como por ejemplo la elección de horas de este año de los docentes se vuelve a hacer por un año, cuando se dijo desde el principio que le iban a hacer por 3 años y que iban a cambiar esto. Bueno, utilizan el mismo sistema de las administraciones del frente, pero mal utilizado. Agrego, dijeron que los primeros cambios y más importantes tenían que ser en educación. Resulta que los cambios, con suerte y viento a favor, van a ser recién a partir del año 2023, o sea, un año antes de irse el gobierno. Agrego, si ellos hablaron por todos lados, como que tenían la virtud de los planes de los liceos Espínola, que eran el espejo de donde tenían que mirarse los cambios que se iban a hacer, muy lejos de los llamados 135 liceos a tiempo completo que también prometió Talvi y el gobierno, y que de eso no vamos a ver prácticamente absolutamente nada. Bueno, esos centros Espínola no solo no son 135, sino que son 12 en todo el Uruguay, ubicados en las áreas rurales, o sea, con muy poquitos alumnos, donde además, en esos mismos liceos, modelos supuestamente, se utiliza el mismo plan de estudios denostado por las autoridades de hoy cuando estaban en la oposición, más algunos chirimbolitos, pero no cambia esencialmente el plan 2006, es el que se aplica en los centros de Espínola, que son poquititos en el interior, y además le agrego, hasta ahora no se ha visto ningún cambio en materia de planes de estudios, solo anuncio, es un gobierno que anuncia mucho y concreta poco. Con respecto a la área sindical, sin duda fue una respuesta contundente de los trabajadores de la educación a los dichos de algunas autoridades y a las acciones
de este gobierno con respecto a, bueno, a la pérdida de salario y a la pérdida de condiciones laborales durante todos estos casi 2 años que vamos cumpliendo, de los llamados 5 mejores años de nuestras vidas. Y con respecto a lo personal, a la docencia, circunstancialmente, por razones sanitarias y de salud, al comienzo, me ha tocado estar todo el tiempo en el Senado, desde marzo del año pasado hasta ahora, supliendo a Danilo Stori. Y en ese sentido, aparte de tener que asumir una responsabilidad nueva en el Senado, y con comisiones que eligió Danilo, no elegí yo, y que son bien importantes, no he podido en este año hacer eso que muchísimo me gusta, que es enseñar y dar clases, porque bueno, como no tenía claro si se reintegraba o no Danilo este año, por primera vez, casi diría segunda, en 26 años, no di clases. Y estoy extrañando fuertemente el volver al aula y ojalá lo pueda hacer a la brevedad, porque es algo esencial en mi vida personal, porque me encanta enseñar, me encanta la docencia, y bueno, estoy así como con muchas ganas de retomar una actividad que la quiero hacer de vuelta y que no la hice por no tener la previsibilidad de los horarios que tenía para el año lectivo. Y como me gusta estar y no faltar, bueno, me gusta enseñar mucho, espero este año tener más claro en cómo se va a desempeñar. Al profesor, y lo subrayo, y José Carlos María, gracias por su tiempo esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad de estar en contacto con su gran audiencia. Fuerte abrazo y siempre a las órdenes.